Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Academia Militar Kepler, flotando en el frío vacío alrededor de Nexus 7, siempre se había enorgullecido de ser la principal institución de la galaxia para la formación de genios tácticos. Bueno, eso es lo que afirmaban sus folletos de reclutamiento. Justo entre los testimonios holográficos de distinguidos almirantes Centuri y las advertencias cuidadosamente redactadas sobre la aceptación de estudiantes de todas las especies cualificadas, la parte de cualificadas hacía la mayor parte del trabajo pesado en esa frase. Naturalmente, establecida hace 3 siglos por el Consorcio de Defensa Galáctico, la Academia había construido su reputación sobre la consagrada tradición de tomar a los seres intelectualmente más dotados de la galaxia y moldearlos en mentes maestras estratégicas. El plan de estudios era riguroso, los estándares imposiblemente altos y la lista de espera más larga que un tratado diplomático vegano. Solo la crema innata absoluta de la sociedad civilizada se ganaba el paso a través de esas inmaculadas puertas de titanio. Entonces, hace unos 50 años, algún burócrata con más idealismo que sentido común decidió que la academia debía abrazar la diversidad. No el tipo bueno de diversidad, claro está, como tener respiradores de oxígeno e inhaladores de metano en la misma aula. No, este era el tipo problemático que implicaba admitir estudiantes de lo que la sociedad educada llamaba mundos en desarrollo y lo que todos los demás llamaban esos planetas de pesadilla donde todo intenta matarte, los mundos letales. En otras palabras, la junta directiva de la academia había luchado contra la decisión con el tipo de intensidad apasionada generalmente reservada para disputas territoriales sobre derechos mineros. Pero cuando el Senado Galáctico aprobó la iniciativa de inclusión con un margen que caritativamente podría llamarse abrumador, incluso las instituciones más tradicionalistas tuvieron que adaptarse, o al menos fingir adaptarse, mientras hacían el proceso de admisión tan bizantino como fuera posible. Lo cual nos llevó al experimento social más fascinante del semestre actual. La teniente comandante Siste Farara observaba su clase de análisis estratégico avanzado con el tipo de expresión típicamente reservada para descubrir algo desagradable pegado a la bota. La instructora Centuri había estado enseñando en Kepler durante 47 años, tiempo suficiente para recordar cuando los estudiantes llegaban con pedigríes adecuados de mundos civilizados donde la mayor amenaza era quedarse ocasionalmente sin nutrientes sintéticos. Ahora tenía que lidiar con seres de planetas donde los patrones climáticos incluían lluvia ácida y la flora local consideraba a las especies sintientes como un bocadillo ligero. Su clase actual de 23 estudiantes representaba lo que la academia llamaba optimistamente diversidad galáctica. 18 provenían de mundos civilizados adecuados, 3 Centuri con sus característicos exoesqueletos cristalinos que captaban la suave iluminación del aula como prismas vivientes, 4 Avelán, con sus elegantes habilidades telepáticas que hacían los proyectos grupales refrescantemente eficientes, 5 Corbin, cuya fisiología de 6 brazos les daba ventajas distintivas en la planificación táctica simultánea, 3 Silente, cuya destreza matemática los convertía en estrategas naturales, y 3 habitantes de metano, cuyos trajes ambientales zumbaban silenciosamente en la atmósfera filtrada. Luego estaban los otros. 2 regalión de un mundo donde la gravedad era lo suficientemente fuerte como para comprimir el carbono en diamantes, construidos como fortalezas andantes y casi igual de habladores. Un Serion, cuyo mundo natal orbitaba un sistema estelar binario, requiriendo estrategias adaptativas que lo hacían brillante en la planificación de contingencias, pero terrible en la charla casual. Una plutoniana, cuyos orígenes de mundo helado la hacían tan fría y calculadora como su patria congelada. Y una humana. La humana se sentaba en la última fila, naturalmente. No debido a ninguna política oficial de segregación, la academia era demasiado ilustrada para tal discriminación burda, sino debido al tipo de dinámica social que se desarrollaba orgánicamente cuando se mezclaban especies depredadoras con especies de presa en un entorno académico cerrado. Ella había reclamado el asiento de la esquina el primer día y nunca se movió, aparentemente contenta con observar los procedimientos con el tipo de atención silenciosa que ponía nerviosos a sus instructores. Su nombre era irrelevante para la mayoría de sus compañeros de clase, quienes nunca se habían molestado en preguntar.
Los pocos que lo sabían la llamaban la callada o esa chica del mundo letal, dependiendo de cuán caritativos se sintieran. Tenía una estatura promedio para una humana, lo que la hacía más baja que la mayoría de las especies, pero más alta que lo silente, con el tipo de rasgos poco notables que le permitían mezclarse con el fondo, cabello castaño mantenido en un corte reglamentario, ojos marrones que parecían captarlo todo sin revelar nada, y el tipo de tez pálida que sugería que el sol de su mundo natal no era particularmente generoso con su radiación. Lo que la hacía interesante no era su apariencia, sino su comportamiento. En una clase llena de seres que trataban cada discusión como una oportunidad para demostrar su superioridad intelectual, ella permanecía conspicuamente silenciosa. Mientras sus compañeros debatían los puntos más finos del posicionamiento de flotas y la asignación de recursos con el entusiasmo de eruditos que nunca habían visto un combate real, ella simplemente escuchaba y tomaba notas constantemente. Su tableta de datos nunca dejaba de grabar, su estilete nunca dejaba de moverse y su atención nunca parecía vacilar. Si los otros estudiantes notaban su obsesión por la documentación, la descartaban como el tipo de desesperación académica esperada de alguien cuya especie había descubierto el viaje más rápido que la luz hace muy poco tiempo. La teniente comandante Sist había asumido inicialmente que la humana estaba luchando con el material. Los habitantes de mundos letales, a pesar de su reputación de ser inmatables, no eran conocidos por sus logros intelectuales. Sus mundos producían supervivientes, no estrategas. Guerreros, no eruditos. El hecho de que este espécimen en particular hubiera calificado de alguna manera para la admisión era probablemente el resultado de alguna cuota de diversidad en lugar de mérito real. La opinión de la instructora comenzó a cambiar durante su tercera semana, cuando asignó un análisis táctico complejo de la batalla de Kepler Prime. 22 estudiantes presentaron tratados elaborados disecando el enfrentamiento desde todos los ángulos concebibles, completos con recreaciones de batalla holográficas y matrices de probabilidad matemática. Excelencia académica estándar, exactamente lo que ella esperaba de los futuros líderes galácticos. La humana presentó un solo párrafo. Sist había preparado una crítica mordaz sobre la obvia pereza académica, pero leer la entrega la detuvo en seco. En exactamente 87 palabras, la humana había identificado 17 errores tácticos que los oficiales al mando originales habían cometido, predijo 3 resultados alternativos que habrían reducido las bajas en un 60%, y sugirió una estrategia de reasignación de recursos que habría terminado la batalla 4 días antes. El análisis era impecable. Más que impecable, era brillante en su simplicidad y devastador en su precisión. Cada uno de sus otros 22 estudiantes había pasado por alto las soluciones obvias mientras se ahogaban en la complejidad teórica. La instructora miró su tableta de datos durante varios minutos, preguntándose si la humana había plagiado el trabajo de alguna manera. Pero una búsqueda rápida en las bases de datos militares no reveló nada. Estas ideas eran originales, extraídas de una perspectiva que veía a través de las elaboradas teorías tácticas para identificar principios estratégicos básicos que todos los demás habían complicado excesivamente. Devolvió las tareas sin comentarios, dándole a la humana una calificación que era técnicamente excelente mientras luchaba en privado con la disonancia cognitiva. Se suponía que los habitantes de mundos letales no eran genios estratégicos. Se suponía que eran músculo útil para las especies civilizadas que proporcionaban el pensamiento real. El patrón continuó a través de las tareas posteriores. Mientras sus compañeros de clase producían análisis cada vez más elaborados que demostraban su completa educación en teoría militar, la humana presentaba consistentemente observaciones breves y precisas que iban directo al corazón de cada problema. Sus soluciones eran poco convencionales, a veces casi primitivas en su franqueza, pero funcionaban con una eficiencia que hacía que los enfoques tradicionales parecieran innecesariamente complejos. Más inquietante era su comportamiento en el aula durante las simulaciones tácticas. La academia utilizaba sistemas holográficos de última generación que podían recrear cualquier escenario de batalla con perfecta precisión. Los estudiantes se turnaban para comandar flotas virtuales, demostrando su comprensión de la doctrina estratégica adecuada mientras sus compañeros analizaban su desempeño. La humana nunca se ofrecía voluntaria para comandar. Cuando se le solicitaba, pedía cortésmente observar en su lugar, alegando que quería aprender de sus compañeros de clase más experimentados. Sus instructores,
interpretando esto como una humildad apropiada de una especie que claramente entendía sus limitaciones intelectuales, estaban felices de complacerla. Lo que no notaron fue cómo ella miraba estas simulaciones. Mientras otros observadores se centraban en el panorama general, movimientos de flotas, asignación de recursos, objetivos estratégicos, ella estudiaba los comportamientos de las unidades individuales. Rastreaba patrones de comunicación, analizaba tiempos de respuesta y catalogaba procesos de toma de decisiones con el tipo de atención metódica al detalle que la mayoría de los seres reservaban para la investigación doctrinal. Sus compañeros de clase ciertamente no se dieron cuenta. Estaban demasiado ocupados impresionándose mutuamente con su sofisticado conocimiento táctico para prestar atención a la chica callada en la esquina que nunca hablaba a menos que se dirigieran directamente a ella. Cuando hablaba, sus preguntas solían ser simples, casi ingenuas. ¿Por qué elegiste esa formación? ¿O qué te hizo priorizar ese objetivo? El tipo de consultas básicas que sugerían que estaba luchando por entender conceptos que surgían naturalmente en seres debidamente educados. Excepto que sus preguntas identificaban invariablemente los momentos exactos en que los planes tácticos comenzaban a desmoronarse. Sist comenzó a observar a la humana con más atención durante estos ejercicios, particularmente después del fracaso espectacular del estudiante Serion durante un escenario de asedio. El estudiante había seguido la doctrina de asedio del libro de texto a la perfección, estableciendo bloqueos adecuados y reduciendo metódicamente las posiciones defensivas a través de bombardeos sistemáticos. Su enfoque era impecable, según todos los manuales estratégicos en la base de datos de la academia. También habría tomado 6 meses y costado aproximadamente 40.000 vidas. Después de que la simulación terminó con el Serion recibiendo elogios por su ejecución del libro de texto, la humana levantó la mano con su cortesía característica. Disculpe, ¿pero no habría sido más simple atacar primero sus instalaciones de procesamiento de agua? Sus posiciones defensivas se vuelven irrelevantes y los defensores no pueden sobrevivir lo suficiente para tripularlas. El aula se quedó en silencio, no porque la sugerencia fuera incorrecta, sino porque era tan obviamente correcta que todos se sintieron un poco estúpidos por no haber pensado en ello ellos mismos. El asedio habría terminado en 3 semanas con bajas mínimas. Pero ninguno de los estudiantes educados tradicionalmente había considerado un enfoque tan directo. El estudiante Serion se erizó de indignación. Esa no es una doctrina de asedio adecuada. No puedes simplemente ignorar los principios tácticos establecidos porque los encuentres inconvenientes. No los estoy ignorando, respondió la humana con ese mismo tono cortés. Estoy cuestionando si son la solución más eficiente para este problema en particular. La eficiencia no es la consideración principal en la planificación estratégica, intervino el estudiante Centuri a su lado. La forma adecuada demuestra el dominio de los principios fundamentales. Cualquiera puede sugerir atajos burdos. La humana asintió como si aceptara la crítica. Pero Sist captó algo en su expresión que parecía sospechosamente diversión. La habitante del mundo letal no estaba siendo corregida por sus superiores intelectuales. Estaba viéndolos racionalizar su apego a métodos inferiores. Esa comprensión hizo que la instructora se sintiera profundamente incómoda. Había pasado décadas enseñando análisis estratégico a las mentes más brillantes de la galaxia, confiada en la superioridad de la doctrina militar civilizada. La posibilidad de que una especie primitiva de un mundo atrasado pudiera tener conocimientos de los que carecían sus estudiantes más prometedores no solo era insultante, era aterrador en sus implicaciones. Así que cuando el almirante Corach anunció que la academia llevaría a cabo su ejercicio anual de juegos de guerra con elementos de flota reales, Sistara vio una oportunidad para resolver sus crecientes dudas. Los juegos de guerra eran el evento más prestigioso de Kepler, donde los estudiantes de último año comandaban naves estelares reales en elaborados escenarios tácticos diseñados para probar cada aspecto de su educación estratégica. El escenario de este año era particularmente desafiante, un enfrentamiento a 3 bandas que involucraba competencia de recursos, disputas territoriales y fuerzas asimétricas que requerirían adaptabilidad y pensamiento creativo. El tipo de situación compleja que separaba a los verdaderos genios estratégicos de los tácticos meramente competentes. Los estudiantes serían asignados aleatoriamente a posiciones de mando,
con su desempeño evaluado por un panel de oficiales de bandera en servicio activo cuyas recomendaciones podían lanzar o destruir carreras militares. Lo que estaba en juego era lo suficientemente alto como para que incluso los estudiantes más arrogantes abordaran el ejercicio con la seriedad apropiada, lo que hizo que los anuncios de asignación fueran particularmente interesantes. A través de lo que solo podría haber sido un descuido burocrático o una ironía cósmica, a la humana le tocó el mando de la fuerza más pequeña y peor equipada de la simulación, 3 cruceros ligeros, 2 destructores y un puñado de naves de apoyo contra oponentes que comandaban grupos de batalla completos con el doble de su potencia de fuego y el triple de sus recursos. Sus compañeros de clase ofrecieron condolencias comprensivas con el tipo de falsa sinceridad que apenas ocultaba su alivio por evitar una asignación tan obviamente imposible. El estudiante Centuri que había obtenido la flota más grande incluso le palmeó el hombro con un apéndice cristalino, murmurando algo sobre que sería una valiosa experiencia de aprendizaje. La humana aceptó estos consuelos con su cortesía característica, agradeciendo a todos por su preocupación mientras no mostraba ansiedad visible por comandar la fuerza designada para perder la simulación. En todo caso, parecía casi ansiosa por comenzar, aunque su entusiasmo se expresaba tan silenciosamente que la mayoría de los observadores lo pasaron por alto por completo. Sistara no se lo perdió. Había estado observando a la humana demasiado cuidadosamente y durante demasiado tiempo para pasar por alto el cambio sutil en su comportamiento. La chica callada que nunca se ofrecía voluntaria para nada estaba repentinamente alerta de una manera que le recordaba a la instructora a los depredadores preparándose para cazar. La comprensión de que acababa de comparar a uno de sus estudiantes con un depredador debería haber sido inquietante. En cambio, fue extrañamente tranquilizador. Tal vez las ideas poco convencionales de la humana eran solo la astucia natural de una especie que había evolucionado para sobrevivir en entornos hostiles. Astucia nacida de la desesperación en lugar de un verdadero genio estratégico. Esa teoría duró exactamente 6 horas dentro de la simulación. Los movimientos de apertura de la humana fueron tan convencionalmente defensivos que los oficiales observadores comenzaron a discutir qué tan rápido podrían terminar con su sufrimiento sin humillar completamente a la superada de Atwalder. Ella posicionó su pequeña flota en una formación defensiva estándar, estableció protocolos de comunicación adecuados y comenzó a realizar barridos de reconocimiento de rutina con precisión de libro de texto. Sus oponentes, al mando de fuerzas significativamente superiores, adoptaron el tipo de estrategias agresivas que su entrenamiento les había enseñado a esperar contra oponentes inferiores. El estudiante Centuri se movió para establecer el dominio orbital mientras eliminaba sistemáticamente las naves de apoyo humanas. El estudiante Corbin comenzó operaciones de negación de recursos diseñadas para forzar una rendición rápida. El estudiante Abelan coordinó ambos esfuerzos con una eficiencia telepática que habría enorgullecido a cualquier instructor. Todo procedió de acuerdo con la doctrina táctica establecida hasta que la flota de la humana repentinamente no estuvo donde los sensores decían que debería estar. La primera señal de problemas llegó cuando la nave insignia del estudiante Centuri perdió contacto con 2 de sus naves de escolta. Los protocolos de combate estándar asumían una falla en el equipo de comunicación, un problema técnico de rutina que ocurría con frecuencia durante ejercicios complejos. Su respuesta fue apropiadamente metódica: enviar elementos de reconocimiento para restablecer el contacto mientras se mantenían los objetivos primarios de la misión. Excepto que los elementos de reconocimiento tampoco informaron nunca. Mientras el estudiante Centuri se devanaba los sesos sobre sus naves misteriosamente desaparecidas, el estudiante Corbin descubrió que su estrategia de negación de recursos se había convertido de alguna manera en una hemorragia de recursos. Los convoys de suministros desaparecían entre puntos de ruta seguros. Las instalaciones de producción estaban experimentando fallas en cascada que parecían sospechosamente sabotaje, y su red logística cuidadosamente coordinada estaba desarrollando brechas que no deberían haber sido posibles dada la disposición de fuerza conocida de la humana. El estudiante Abelan, observando estos desarrollos con creciente preocupación, intentó coordinar una respuesta conjunta que localizaría y eliminaría lo que fuera que estaba desmantelando sistemáticamente ambas flotas aliadas. Sus habilidades de coordinación telepática deberían haber hecho que tal cooperación fuera fácil, permitiendo a las 2 fuerzas superiores combinar sus ventajas y abrumar a la flota humana claramente inferior.
Fue entonces cuando descubrieron que los 3 cruceros ligeros y los 2 destructores de la Humana se habían multiplicado de alguna manera en lo que parecían ser al menos 12 naves operando en 6 ubicaciones diferentes simultáneamente. Los oficiales observadores asumieron inicialmente un mal funcionamiento del sensor o un error de simulación. Los parámetros del ejercicio establecían claramente limitaciones de fuerza, y la Humana no podía tener acceso a refuerzos que no se hubieran incluido en el diseño original del escenario. Pero las verificaciones de diagnóstico repetidas confirmaron que todos los sistemas funcionaban normalmente. La Humana no estaba haciendo trampa. Simplemente estaba luchando de maneras que los diseñadores de la simulación no habían anticipado. El almirante Korak, observando los procedimientos con creciente fascinación, finalmente solicitó una explicación directa. El canal de comunicación se abrió para revelar a la Humana sentada con calma en su silla de mando, rodeada de pantallas que mostraban información táctica que no tenía sentido según el análisis estratégico convencional. La voz del almirante tenía el tipo de autoridad que hacía que los sistemas estelares prestaran atención. Explique su disposición táctica actual. Señor, estoy realizando operaciones asimétricas diseñadas para maximizar la efectividad de la fuerza a través de estrategias de despliegue no convencionales. Su respuesta fue entregada en el mismo tono cortés que usaba para las discusiones en el aula. Sea más específica. Nuestros sensores indican posiciones de unidades y actividades imposibles que exceden los parámetros de fuerza asignados. Sí, señor. Estoy usando lo que mi mundo natal llama tácticas de guerrilla. Operaciones de unidades pequeñas, énfasis en la movilidad, apuntar a la infraestructura en lugar del enfrentamiento directo. Mis naves reales están aquí. Ella destacó 3 posiciones en la pantalla táctica. Pero también estoy usando despliegues de señuelos, firmas de sensores falsas y guerra psicológica para crear la impresión de fuerzas más grandes operando de forma independiente. El centro de mando se quedó en silencio. Cada oficial, instructor y observador miraba las pantallas que mostraban una demostración de libro de texto de guerra irregular realizada con una precisión técnica que habría impresionado a los comandantes profesionales de operaciones especiales. No está enfrentando a las flotas enemigas directamente, observó el almirante Korak. No, señor. El enfrentamiento directo contra fuerzas superiores resultaría en una derrota inevitable. En cambio, estoy atacando su capacidad operativa. No se puede luchar una guerra sin suministros, comunicaciones o equipo funcional. La voz del estudiante Centuri crepitó a través del sistema de comunicación, tensa de frustración. Esta no es una doctrina de enfrentamiento de flota adecuada. Se supone que debes realizar operaciones estratégicas, no jugar a las escondidas. La respuesta de la Humana fue entregada con una cortesía devastadora. Estoy realizando operaciones estratégicas. El objetivo es la victoria, no la adhesión a formatos tácticos específicos. Si mis métodos son inapropiados, estaré feliz de recibir una aclaración sobre por qué ganar a través de una estrategia superior se considera impropio. Nadie tenía una respuesta para eso. El ejercicio continuó durante otras 4 horas, durante las cuales la Humana desmanteló sistemáticamente ambas fuerzas opositoras sin participar nunca en el tipo de combate directo de flota que todos esperaban. Sus oponentes, entrenados en la doctrina militar adecuada y equipados con una potencia de fuego superior, se encontraron luchando contra un enemigo que simplemente se negaba a cooperar con las convenciones tácticas establecidas. Cada vez que se movían para contrarrestar sus operaciones, ella ya se había reubicado. Cada vez que establecían posiciones defensivas, ella atacaba objetivos que no habían considerado proteger. Cada vez que intentaban forzar un enfrentamiento decisivo, ella se desvanecía como humo, dejando atrás redes logísticas paralizadas y tripulaciones desmoralizadas. Al final de la simulación, ambos comandantes opositores se habían rendido, no porque sus flotas fueran destruidas, sino porque ya no tenían capacidad operativa para continuar luchando. La Humana había logrado una victoria completa con pérdidas mínimas, utilizando métodos que ninguno de sus instructores había visto en 40 años de educación militar. La sesión informativa que siguió no se pareció a nada en la historia de la academia. 3 docenas de oficiales superiores, instructores distinguidos y estudiantes prometedores se sentaron en un silencio atónito, mientras la Humana explicaba con calma conceptos tácticos que eran simultáneamente primitivos y revolucionarios.
La clave es entender que las expectativas de tu oponente se convierten en su debilidad, decía ella, mostrando gráficos que indicaban cómo las respuestas tácticas convencionales podían predecirse y explotarse. Cuando todos aprenden la misma doctrina estratégica, todos se vuelven vulnerables a enfoques que ignoran esa doctrina. El almirante Korak se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Está sugiriendo que la educación militar estandarizada crea vulnerabilidades tácticas? No vulnerabilidades, señor. Limitaciones. Cuando todos piensan de la misma manera, nadie ve alternativas. La historia militar de mi mundo natal está llena de ejemplos donde fuerzas más pequeñas derrotaron a las más grandes negándose a luchar según los métodos preferidos de las fuerzas mayores. Su mundo natal tiene una extensa historia militar. La pregunta vino de Sistara, quien todavía estaba procesando las implicaciones de todo lo que había presenciado. Sí, señora. Los humanos hemos estado librando guerras durante aproximadamente 12.000 años. Hemos intentado todos los enfoques posibles para la violencia organizada, lo que nos da perspectiva sobre la innovación táctica de las que podrían carecer las especies con historias más pacíficas. La forma casual en que entregó esa declaración la hizo de alguna manera más aterradora. 12.000 años de experiencia en guerra destilados en conocimientos tácticos que podían hacer que la doctrina militar convencional pareciera un juego de niños. Uno de los capitanes observadores se aclaró la garganta. Cadete, sus métodos fueron innegablemente efectivos, pero parecían depender de técnicas que podrían considerarse antideportivas. La expresión de la humana no cambió, pero algo cambió en sus ojos que hizo que varios oficiales se echaran inconscientemente hacia atrás en sus sillas. Señor, con todo respeto, la guerra no es un evento deportivo. El objetivo es lograr la victoria minimizando las pérdidas para sus propias fuerzas. Si mis métodos parecen antideportivos, tal vez eso indica que los enfoques convencionales priorizan la forma sobre la función. Otro silencio se extendió por la sala de conferencias. Finalmente, el almirante Korak habló con el tono cuidadoso de alguien que elige palabras que serían recordadas por los historiadores militares. Cadete, basándome en su desempeño en este ejercicio, la estoy recomendando para un avance inmediato al análisis táctico superior con una promoción provisional a teniente de grado junior, pendiente de la finalización de la certificación de comando acelerada. La humana parpadeó, mostrando la primera señal de sorpresa genuina que alguien había visto en ella desde que comenzó el semestre. Señor, solo estoy en mi segundo año. También es la primera estudiante en la historia de la academia en lograr una victoria completa en el ejercicio de juegos de guerra mientras comandaba la fuerza designada como inferior. Sus innovaciones tácticas demuestran un pensamiento estratégico que supera a la mayoría de nuestros estudiantes de último año. Ella aceptó la promoción con su cortesía característica, pero Sistara captó la breve sonrisa que cruzó su rostro antes de restaurar su expresión neutral. No era presunción ni arrogancia, sino una tranquila satisfacción por ser finalmente reconocida por las capacidades que había estado demostrando todo el tiempo. Los otros estudiantes en la sala de conferencias tenían reacciones variadas ante este desarrollo. Algunos parecían impresionados, otros parecían confundidos y unos pocos parecían claramente incómodos con las implicaciones de ser superados por alguien a quien habían descartado como intelectualmente inferior. El estudiante Centuri que había comandado la flota más grande levantó un apéndice cristalino. Almirante, aunque reconozco que las tácticas de la humana fueron efectivas, ¿no deberíamos estar preocupados por el precedente de promover enfoques no convencionales sobre la doctrina militar establecida? La respuesta del almirante Korak fue entregada con el tipo de finalidad que terminaba los debates. Teniente, la doctrina militar establecida existe para proporcionar una base para el pensamiento estratégico, no para reemplazarlo. Cualquier doctrina que no pueda adaptarse a nuevos enfoques no es doctrina, es dogma. Y el dogma hace que maten a los soldados. A medida que la sesión informativa concluía y los participantes comenzaban a salir, Sist se encontró caminando junto a su antigua estudiante. La humana se movía con la misma eficiencia tranquila que había mostrado en el aula, pero había algo diferente en su postura. Más confiada tal vez, o simplemente más cómoda con ser reconocida por lo que siempre había sido. Teniente, dijo la instructora, usando el nuevo rango que todavía se sentía extraño de pronunciar. Le debo una disculpa. Asumí que su silencio en clase indicaba una falta de comprensión.
No reconocí que estaba analizando en lugar de luchando. La humana dejó de caminar y se giró para enfrentar a su antigua instructora. Señora, no se equivocó al ser cautelosa. Mis métodos son poco convencionales, y los enfoques poco convencionales pueden ser tan peligrosos como efectivos. Su responsabilidad era asegurar que todos los estudiantes dominaran los principios establecidos antes de explorar alternativas. Pero usted ya había dominado esos principios. Sí, señora. Pero usted no tenía forma de saberlo. Mi especie tiene un dicho: confía, pero verifica. Usted estaba haciendo su trabajo verificando mi competencia antes de confiar en mis innovaciones. La generosidad de esa respuesta fue de alguna manera más impresionante que toda la brillantez táctica que había demostrado. Aquí había un ser que había sido constantemente subestimado y pasado por alto, ofreciendo comprensión en lugar de resentimiento a aquellos que no habían reconocido sus habilidades. Mientras reanudaban la caminata, Sistara se encontró curiosa sobre algo que la había estado molestando desde que comenzó el ejercicio. Teniente, ¿por qué permaneció en silencio durante tanto tiempo? Claramente tenía ideas que habrían mejorado las discusiones en el aula. La humana se quedó callada durante varios pasos antes de responder. Señora, en mi experiencia, la gente aprende más descubriendo las cosas por sí misma que cuando otros se las cuentan. Mis compañeros de clase necesitaban entender completamente los enfoques convencionales antes de que pudieran apreciar por qué las alternativas podrían ser necesarias. Y usted aprendió más observando que participando. Sí, señora. Observar cómo piensa la gente a menudo es más valioso que escuchar lo que piensan. El comportamiento revela suposiciones que las palabras podrían no expresar. Habían llegado a la intersección donde sus caminos divergían. Sistara hacia los cuarteles de la facultad y la humana hacia cualquier curso avanzado que esperara a alguien que acababa de comprimir 4 años de educación militar en un solo ejercicio. Teniente, dijo la instructora, sospecho que oiremos mucho sobre su carrera en los próximos años. La humana sonrió con calidez genuina. Señora, eso espero. La galaxia es un lugar peligroso y necesita defensores que entiendan que la supervivencia requiere adaptabilidad, no solo superioridad. Mientras Ist veía a su antiguo estudiante desaparecer por el pasillo, reflexionó sobre los eventos del día con el tipo de curiosidad profesional que la había convertido en una instructora eficaz durante casi 5 décadas. La academia necesitaría revisar su plan de estudios para tener en cuenta los enfoques tácticos que desafiaban las suposiciones fundamentales sobre la estrategia militar. Más importante aún, los diversos establecimientos militares de la galaxia necesitarían reconsiderar sus actitudes hacia las especies que habían descartado como primitivas. Si una humana tranquila podía revolucionar el pensamiento estratégico en una sola tarde, ¿qué otras innovaciones podrían surgir de los mundos que habían etiquetado como colonias atrasadas de mundos letales? La ironía no se le escapó. El Consorcio de Defensa Galáctico había admitido a regañadientes a los habitantes de mundos letales en su academia militar principal como una necesidad política, esperando civilizar a guerreros toscos a través de la exposición a una educación estratégica adecuada. En cambio, habían descubierto que los guerreros poseían conocimientos estratégicos que hacían que su educación civilizada pareciera incompleta. Tal vez, reflexionó Sistara mientras se dirigía hacia sus cuarteles, la definición de civilización de la galaxia necesitaba alguna revisión. Después de todo, cualquier cultura que pudiera producir genios tácticos mientras todos los demás producían historiadores tácticos podría tener algo valioso que enseñar sobre la diferencia entre sobrevivir y prosperar en un universo que seguía siendo fundamentalmente hostil para todas las formas de vida. La humana tranquila se había mantenido en silencio durante las lecciones de estrategia, no porque careciera de comprensión, sino porque entendía demasiado como para perder el tiempo en soluciones inadecuadas. Y ahora superaba en rango a todos los demás estudiantes de su clase, lo que sugería que la jerarquía militar de la galaxia podría estar a punto de sufrir algunos ajustes interesantes en los próximos años. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.